Bien, vamos a comenzar ya entonces con la presentación del día de hoy. Hoy vamos a iniciar nuestra primera unidad, donde el tema central gira en torno a la problemática de la caries dentaria y cómo se van afectando de manera sucesiva los diferentes tejidos que lo componen, entendiendo que la caries en sí es un cuadro, ¿cierto?, que afecta la estructura dura del diente. Es imposible separar la reacción pulpar que ocurre de manera casi inmediata dentro de lo que implica este proceso que vamos a ponerle el rótulo de proceso patológico. Entonces, bien sabemos en la estructura, la composición del esmalte, la dentina, saber que la dentina es imposible separarla de la pulpa y por ende que la afectación de los tejidos duros del diente, entiéndase esmalte, dentina, tempranamente compromete la pulpa y por ello vamos a estar viendo no solamente la reacción del esmalte, sino que también la reacción de la pulpa, como el odontoblasto y el tejido conectivo que lo compone, eh, va generando esta reacción en torno a la agresión de la lesión de caries y cómo esto va teniendo una diferente expresión clínica. Nuevamente, cuando hablamos de la clínica nos referimos a cómo nosotros lo vamos a ver y a todos los antecedentes que el paciente nos va a estar reportando al momento de construir la entrevista e ir armando la anamnesis tanto próxima como remota. Em, Me preguntan aquí en el chat que van a hacer una guía. Sí, pero esa guía se da para la casa, es la guía de conceptos, ¿ya? La guía de apoyo que siempre enviamos al término de las clases, ¿ya? Así es que hoy corresponde a compartir los conceptos en torno a la caries puramente tal, que es lo que vamos a estar hablando nosotros en este rato, ¿ya? Obviamente cualquier comentario, cualquier duda, pueden hacerlo sin problema. Así es que vamos a ir ahí trabajando en torno a ello, ¿ya? Voy a compartir la presentación, compartir la pantalla y entonces vamos a entrar al tema de ahora. Eh, en este momento yo no puedo ver lo que ustedes me están diciendo en el chat, así que si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, traten de formularlo a viva voz. Bueno, este es el título que le quisimos dar a esta primera clase, donde hay que reconocer que cuando nosotros estemos hablando del capítulo de caries van a ser varias sesiones. También tenemos un taller, obviamente, que tenemos que desarrollar, pero para la primera vamos entonces a hablar un poco desde la evolución del concepto. Eh, Vamos a tomar como referencia las diferentes teorías que se han ido sucediendo, cuáles son los énfasis que cada uno de ellos subraya, y así también como ir advirtiendo las debilidades que han ido reconociéndose para después ir justificando el siguiente paso en su evolución. Esto es siempre interesante entenderlo porque de acuerdo a cómo uno entienda el concepto, en este caso del proceso patológico de la caries, de acuerdo al concepto que uno tiene de ella, es cómo organiza sus acciones de intervención. Si yo creo que la culpa es de una bacteria, mis acciones terapéuticas van a ir en contra de la bacteria. Si yo creo que es un problema de la calidad del esmalte, mis acciones terapéuticas deberían estar en función de tratar e intervenir la calidad del esmalte. Pero eso, como le digo, no es algo que sea de una concepción antojadiza, sino que hay un proceso en la comprensión de ella y que la historia va recogiendo todos los elementos que nos permiten ir planteando las diferentes hipótesis, las diferentes formas de poder entender. Entonces, ¿cuál es la relevancia de que hagamos este breve paseo por la historia? Es que cuando nosotros entendemos cómo se entendía, podemos justificar las acciones de prevención y de tratamiento que se construían en torno a ella, ¿ya? Entonces eso es básicamente lo que tenemos que ver. ¿Y qué queremos decir con esto? De acuerdo a cómo estamos entendiendo nosotros actualmente el problema de la caries, es como deberíamos de organizar nuestras acciones de prevención y tratamiento. Entonces eso es básicamente lo que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Como ustedes ya están en segundo año, el tema de caries ya ha sido comentado en diferentes instancias durante ya este proceso formativo.
en introducción pudieron haberlo visto, en aspecto en torno a metodología de investigación y algunos cursos de salud comunitaria y odontología preventiva, ya debieron haber abordado varios de estos aspectos. Entonces es muy probable que varios de estos elementos que nosotros vamos a estar conversando, ustedes ya los tengan en procesamiento, y eso obviamente se destaca, así que cualquier comentario, cualquier observación, lo van formulando nomás sin problemas, ¿ya? Em, Siempre es interesante tratar de entender lo que la gente piensa de la caries. Muchas veces estos conceptos de qué se dice de la caries también son conceptos arraigados dentro de lo que es una concepción social y de las cuales nosotros somos parte de ella. O sea, muchas veces de las cosas que nosotros podemos entender o que se dice de la caries, todavía es probable que alguno de nosotros la tenga presente. ¿Y qué conceptos son los que uno realmente o frecuentemente recoge? Que la caries es la cavidad del diente, que el diente que tiene caries provoca dolor, que el tratamiento muchas veces va a ser la extracción, que son contagiosas y que es una infección. Entonces, estos son varios de los conceptos que todavía están presentes y van a seguir dando vueltas en nuestra comunidad, y que también nosotros tenemos que tener una postura, de acuerdo al marco teórico que uno sostiene, en torno a comprensión de ello. No sé si ustedes podrían aportar con algunos otros elementos de lo que regularmente se dice de la caries. ¿Qué creen ustedes que se dice de la caries o qué dicen ustedes que es la caries? Ahí pueden intervenir. Que lo asocian a comer muchos dulces. A comer muchos dulces, sí, efectivamente. Ahí, cuando hablamos de comer dulce estamos hablando de hábitos alimenticios, ¿cierto? ¿Alguien más que tenga una apreciación de ello? Que generalmente se asocia como una coloración oscura. A la coloración oscura, sí, perfecto. Muy bien. En mis tiempos de infancia, cuando veíamos a niños con caries, le decían que tenía la boca con dinamita. Y eso es parte de los comentarios populares que podían señalarse. Em, Así es que eso es algo que uno debe estar siempre en alerta, porque los elementos o los conceptos que vamos a estar girando, manejando, son los que también en su momento vamos a tener que ir explicando a nuestros pacientes y tener la claridad efectivamente de ello. Ahora bien, ¿cómo está su performance en cuanto a esto? Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, aquí, ¿la caries se asocia necesariamente a una cavidad? Profe, Sí, según yo, no siempre se asocia una cavidad porque, por ejemplo, en algunas etapas tempranas se pueden ver como pequeñas manchas blancas o de correcto. coloración parecida. Entonces, si te preguntaran, la caries es una cavidad dentaria, ¿tú cómo lo responderías? No necesariamente, o sea, depende de la etapa o de la evolución que tenga el proceso carioso. Correcto, muchas gracias. Ante el segundo concepto, un diente con caries duele, ¿qué podrían señalar? Que duele cuando hay compromiso pulpar o cercano a. Cuando se va aproximando anatómicamente a la pulpa y el dolor es signo de que hay una respuesta inflamatoria ya desde la pulpa, ¿cierto? Entonces, ¿pero todas las caries duelen? Tampoco, no necesariamente. Claro, en realidad una caries cuando se inicia es indolora, no duele. ¿Qué puede llegar a requerir la extracción del diente para que esto sea un tratamiento de caries, para la caries? La pérdida de vitalidad del órgano dentino pulpar. Pues eso eventualmente podría ser indicación, pero cuando la pulpa queda necrosada, uno lo que hace es la endodoncia, para tratar siempre de conservar el diente. Cuando uno ve una lesión por caries, nunca uno debería considerar la extracción como opción. Lamentablemente, todavía sigue siendo para algunos, incluso algunos clínicos, una opción terapéutica. Pero en los tiempos actuales, el tratamiento de la caries, entendiendo que es
un trastorno que afecta a los tejidos duros del diente, no debería de justificarse no debería justificar una extracción como acción terapéutica. ¿Las caries son contagiosas? No. Si tu pareja está lleno de caries, ¿tú puedes besarlo tranquilamente y saber que no te va a pegar las caries? ¿Qué creen ustedes? Aquí no estamos hablando de olores, ni sabores, ni otros elementos que pueden ser parte del flirteo, ¿cierto? Pero si yo tengo una pareja y esa pareja está llena de caries, ¿me va a contagiar las caries? O yo, si yo estoy lleno de caries, ¿le voy a contagiar a mi pareja? No, profe, no son contagiosas. A lo mejor puede haber traspaso de bacterias bucales, pero las caries no se pegan. Las caries no se pegan, ¿cierto? Obviamente hablar de pegar es un término bastante coloquial, o sea, nosotros tenemos que hablar de contagioso o el otro término es de transmisión, que fue el otro término que tú ocupaste de manera muy, muy bien acertada, pero ahí son aspectos que estamos hablando, ¿cierto?, desde el marco de lo que las personas pueden entender. ¿Es una infección entonces o la caries es una infección? Según lo que yo sé, es como una enfermedad crónica. Ya, pero una infección y una enfermedad crónica son dos aspectos distintos. Es que, claro, o sea, según yo no es una infección porque es como la desmineralización del diente, entonces, no sé. Ya, pero si nosotros tuviéramos que hacer un ejercicio rápido, de acuerdo a los conceptos que vimos en la primera unidad, si fuese una infección, ¿qué criterios debería de cumplir? Habría inflamación. No necesariamente, pero acuérdense del primer semestre. ¿Qué criterios debería de cumplir para que esto sea una infección? ¿Un cuadro febril? No. Es la pregunta que siempre hago en las pruebas por si acaso, ¿eh? ¿Por qué la caries no es una infección? Porque porque la caries se supone que puede ser por bacterias o por otras causas, y la ¿Ya? infección no necesariamente son bacterias, sino que pueden ser como distintos agentes patógenos, Ya va por ahí. Pero más o menos. hagamos el siguiente ejercicio. Cuando nosotros decíamos que esta enfermedad era una infección, ¿qué decía? Si esto es una infección, si yo aíslo el germen que provoca esa infección y lo llevo a otra persona, desarrollará la misma infección. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Quién decía eso? Eran los postulados de Koch, si no me equivoco, ¿no? Correcto, los postulados de Koch. Entonces, los postulados de Koch nos sirven para estereotipar de manera bastante objetiva lo que podríamos entender de una infección, de una enfermedad infecciosa. Entonces, hablábamos de que si es una infección, uno debería ser capaz de aislar el agente infeccioso. Si es una infección, ese mismo agente infeccioso yo lo podría inocular en una persona sana y va a desarrollar la misma enfermedad. Si es una infección, yo puedo volver a aislar ese germen en esta nueva persona y vamos a encontrar al mismo germen que causó la enfermedad en el primer individuo, que son los postulados de Koch. ¿Se fijan? Esos postulados de Koch son transversales para tratar de entender cualquier enfermedad infecciosa y a su vez para justificarla, para ver si efectivamente es o no es una infección. ¿Se fijan? Entonces, eso es un poco lo que deberíamos entender. Y cuando pasa en el proceso de la carie, se da cuenta que no. O sea, yo puedo tomar una muestra de puedo sacar una cuchareta de este mismo molar que estamos viendo ahí, saco una cuchareta, saco un sushi y lo unto en ese molar cavitado, me como el molar, el sushi con untado en ese molar, y voy a desarrollar la caries. Bueno, entonces esos, digamos, son los elementos que uno debería empezar a reconocer para tratar de ir respondiendo a estas preguntas. Pero como muy bien todos fueron advirtiendo, al final nos damos cuenta de que la caries es realmente bastante más diversa.
Aquí nosotros vimos una forma cavitada, aquí vemos otras caries que se encuentran presentes en los surcos dentarios, caries que se encuentran en este momento en estado de inactividad, y otras lesiones asociadas de caries, perdón, donde vemos formas cavitadas y formas no cavitadas, como lo que estamos viendo acá. Caries que no son dolorosas y caries que pueden ser dolorosas también, y que todas van a estar de algún modo generando algún tipo de reacción en la pulpa. Entonces, como vemos en términos generales, podemos perfectamente decir que muchas de las cosas que la gente entiende o que conceptualiza en torno a las lesiones de caries, muchas están equivocadas, son incorrectas, o obedecen a concepciones antiguas de la caries, porque nos vamos a dar cuenta que algunas de ellas sí se sostuvieron a través de teorías y se decían que sí eran contagiosas, que sí era una infección, que sí era transmisible, que la caries se objetivaba con la cavidad y que el tratamiento era la extracción. Y muchas de estas cosas que estoy señalando acá y que la comunidad puede decir, muchas veces fueron sostenidas por la propia odontología en diferentes momentos y episodios de la historia. Entonces, hay que entender que estamos ya bastante avanzados en el siglo XXI, que se han sucedido diferentes concepciones en torno a la idea de la caries, y que por ende hacernos cargo de ello también implica corregir conceptos antiguos que la misma odontología en ocasiones fue arraigando, ¿ya? Así que aquí tenemos nuevamente una diversidad de fotografías clínicas de dientes anteriores, posteriores, que muestran caries en diferentes grados de actividad. Lesiones de inicio, lesiones cavitadas más profundas, lesiones detenidas, y de todas seguimos hablando de caries, ¿ya? Cuando completemos los 45 minutos vamos a hacer la pausa pertinente, ¿ya? Así que si me estoy pasando me lo hacen saber para tener el recreo. Bueno, y así vamos a entender que la comprensión de la carie igual es un problema súper antiguo al momento de tratar de explicarlo. Si uno empieza a revisar literatura, va a encontrar que varios marcos teóricos citan a textos de siglos antes de Cristo que buscan explicar el problema de la caries. Y algunos lo atribuían a gusanos que habían dentro del diente, a formulaciones que podía uno estar consumiendo y que generaba el desarrollo de caries, que habían humores maliciosos que generaban este tipo de lesiones, y todo esto hacía que el entendimiento de ello dirigiera las acciones de intervención hacia algunos sentidos. Ya cuando en la segunda parte del siglo de 1800 y tanto, cuando empieza a florecer todo el concepto de la microbiología, ahí hay un vuelco, ¿cierto? Y hay todo un desarrollo en torno a lo que significa la comprensión de esta y muchas otras enfermedades. Entonces, aquí yo cito la teoría de Miller, que a lo mejor ustedes ya la habían escuchado, que él plantea la teoría químico-parasitaria, donde señala que la caries era un proceso causado por los ácidos que producen los microorganismos generadores de ácido al degradar los hidratos de carbono, que en realidad muchos de estos conceptos que están acá están bastante bien acertados dentro de lo que implica la comprensión de la lesión de caries, y esto resultaba de este auge que estaba teniendo el inicio de la microbiología. Miller compartía con Pasteur, compartía con Koch, y esos eran los círculos intelectuales que había en ese minuto. Y por ende empiezan a ver las enfermedades de otra forma, y por otro lado hay un mayor rigor científico al tratar de explicar cada uno de ellos. Entonces, si miramos esto, nos damos cuenta que ante el fenómeno o la lesión de caries, hay varios conceptos que bien podríamos reconocer que son acertados. No obstante, nos damos cuenta que es necesario irlos precisando, ir agregando otros factores moduladores que son relevantes al momento de la comprensión de ellos, pero lo que señala Miller es un muy buen ordenamiento
para lo que nosotros podríamos entender de ello. Por lo menos define que es un proceso, que hay ácidos, que hay microorganismos y que hay bacterias. Claro, algunos acusarán que faltó decir que era sobre los dientes, y con eso entonces, claro, mejoraría esta teoría, pero Miller fue el primero que hizo la observación, y estamos hablando del 1890 de manera aproximada. Aquí yo voy a citar varios años, pero tomémoslos como referencia. Aquí en un momento vamos a preguntar en qué año se dijo la teoría, no, sino más bien la concepción de la teoría. Algunos libros dirán 1894, otros dirán 1890, pero básicamente esto es lo que vamos a ir nosotros viendo, ¿ya? Así es que ello en cuanto a la teoría de Miller. Acá, por si acaso, vamos a ir acumulando de manera progresiva las teorías para que las vayamos manteniendo a modo de referencia. En este mismo ámbito de lo que implica el planteamiento de esta teoría, que fue muy celebrada en su momento, aparecieron siempre los inevitables detractores o aquellos que planteaban argumentos para tratar de discutir y encontrarle ciertas debilidades. Por ejemplo, que no explicaba por qué hay predilección de ciertas zonas para formar la caries. Ahí me equivoqué en poner a la palabra dientes, pero ¿por qué hay predilección de ciertas zonas de los dientes para formar las caries? O no explica el fenómeno de la caries detenida. Y tampoco explica por qué hay personas libres de caries. Entonces, eso es parte de lo que regularmente fue emergiendo y que fue apuntando al final a empujar a que aparecieran nuevos postulados para poder entender ello. Pero Miller fue uno de los primeros en hacer una observación ordenada, bastante bien sustentada dentro de ciertos modelos de investigación, y que permitió explicar y darles reconocer aquellos elementos que eran clave: ácidos, microorganismos, hidrato de carbonos. En el año 44, si bien esto no es una teoría de la caries, sí habla de un elemento que yo creo que ha sido uno de los hallazgos más estables en lo que ha sido en la comprensión del fenómeno del efecto de la saliva y del pH. Porque si bien veíamos que la teoría de Miller se explicaba por la acción de ácidos, acá lo que hace la curva de Stefan es que de algún modo evalúa y estima cómo se comporta esta curva de pH en la placa bacteriana, vamos a decirle placa bacteriana en función de que estamos hablando del año 44, luego de la exposición a carbohidratos. Y esta curva, por si acaso, sí o sí tenemos que entenderla bien. Primero, ¿cómo se llama esta curva? Esta es una curva que es de pH versus tiempo. Recuerden que la forma en la cual se nombran los gráficos está en función del nombre de los ejes. El eje vertical es pH de la placa, el eje horizontal, tiempo. Entonces la curva de Stefan es una curva de pH de placa bacteriana versus tiempo, y lo que vemos acá es cómo se comporta el pH de la placa bacteriana cuando está expuesto a condiciones de carbohidratos. Entonces parte de un punto inicial, ¿cierto?, el cual está próximo a un pH neutro. Recordemos que el pH neutro es 7, y el pH del biofilm suele estar entre 6,7 a 7 de manera aproximada. Ese es el pH que nosotros regularmente tenemos. Pero cuando ocurre una exposición ante un hidrato de carbono, el pH baja inmediatamente. Y esto pH llega a tal punto que se aproxima a valores al 4,5, se encontrará entre 4,5 y 5, para después lograr hacer un trabajo de recuperación para volver a un pH tendiente a lo neutro. Entonces, este cambio del pH salival y de la placa bacteriana es lo que refleja el impacto de una dieta rica en carbohidratos o una dieta con carbohidratos, y el cambio brusco que experimenta desde un pH neutro hasta zonas de acidez
que en este minuto esta curva por lo menos así lo objetiva. ¿Qué es lo relevante acá? Que el punto de disolución del esmalte es a nivel de 5.5. Entonces, cuando el pH de la salida o del biofilm baja por más allá del 5.5 del nivel de pH, aquí vamos a encontrar punto en el cual el esmalte se va a estar, entre comillas, disolviendo. Es el punto de disolución del esmalte. ¿Cuánto tiempo va a estar disolviéndose el esmalte? Todo este tiempo. Es decir, desde los próximos 2-3 minutos hasta quizás el minuto 25, que va a ser el tiempo en el cual el esmalte se va a estar disolviendo, es decir, se va a estar viendo afectado por ese ataque ácido, hasta que supere el pH 5 y después la curva de la salida del pH probablemente tal vaya a puntos de recuperación y de normalización. Esto yo creo que es una de las observaciones más importantes y que ha sido más trascendente para entender el proceso de la caries. Si bien esta curva no nos dice qué es caries y tampoco nos dice qué es lo que está ocurriendo en el esmalte, sí nos dice cómo están las condiciones ambientales inmediatas, locales, próximos a la superficie dentaria y cómo cambian luego de la exposición a hidratos de carbono. Entonces, si yo me echo una cucharada de azúcar, por ejemplo, en este minuto, supongamos que yo estoy acá, en el tiempo cero, y en lo personal tengo mi boca recién aseada, me hice un buen higiene bucal, me echo una cucharada de azúcar, y con esta cucharada de azúcar el pH de la placa bacteriana debería bajar muy rápidamente hasta llegar a punto de disolución del esmalte. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo acá? Que el esmalte de mi diente va a estar expuesto a un tiempo X, entre cerca de 10-15 minutos, donde va a estar solubilizándose su superficie, hasta que después, si bien voy a seguir en condiciones de acidez, ya va a superar ese punto crítico donde el esmalte se disuelve hasta que recupere pronto su normalidad. ¿Qué pasa si yo me como una cucharada de azúcar? Se va a demorar alrededor de 30 minutos en recuperar completamente. ¿Qué pasa si yo me como una cucharada de azúcar ahora y después me como una cucharada de azúcar a los 10 minutos? ¿Qué va a pasar con la curva? ¿Qué pasa con la curva si yo me como una segunda cucharada de azúcar al minuto 10? ¿Se va a mantener bajo? Se va a mantener bajo. Entonces nunca voy a demorar otro tiempo más en llevar a que esta curva empiece a recuperar. Y si sigo yo exponiendo a azúcar, otra cucharada de azúcar al minuto 20, voy a estar alargando el tiempo de solubilización del esmalte. Entonces, este es muy buen ejemplo para entender, y básicamente así como yo le explico a los pacientes, que yo creo que, y también lo digo así, creo que de los alimentos, el más dañino son las paquetes de galletas. Yo creo que son los peores. Son hidratos de carbono, como ya los reconocemos. Pero ¿cuál es el problema del paquete de galletas? Que uno se come una galleta y deja de comer la segunda galleta. Pasan 5 o 10 minutos y se come otra galleta. Pasan 5 o 10 minutos y otra galleta. 5 o 10 minutos y otra galleta. Y uno puede estar con un paquete de galletas toda la mañana. ¿Qué significa eso? Que estuviste permanentemente aportando azúcares, carbohidratos, y nunca llevaste a que el pH de tu salida saliera de la condición crítica, y por ende vamos a tener un punto en el cual una extensa zona, un extenso tiempo donde el esmalte se va a estar en un pH donde se va a estar solubilizando, y nunca permití que esta curva se recuperara. Entonces, ¿qué le digo yo a mis pacientes? Las galletas no nos ayudan. Si vas a comer galletas, te sientas, te comes todas las galletas y te vas a lavar los dientes. ¿Para qué? Para que ese tiempo de exposición se acote a un par de minutos y después pronto podamos llevar a punto de recuperación la curva de este pH en placa bacteriana y en salida. ¿Bien? ¿Se entiende la idea, no? Profe, Sí. y por ejemplo, ¿el lavado de dientes hace que esta recuperación sea más rápida o no influye en eso? Correcto, claro que influye, porque esto es la acción que hace la saliva, sin ninguna intervención. Tú cuando te vas a lavar los dientes, tú vas a eliminar los hidratos de carbono presentes en los dientes. Entonces, como no hay hidratos de carbono,
tú lo llegas pronto, aceleras la recuperación de la curva. Por otro lado, cuando tú te lavas los dientes, aporta una gran cantidad de agua que va a contribuir también con todos sus iones y sales a tamponar ese ambiente ácido que está. Pero principalmente es porque tú estás removiendo, removiendo los carbohidratos, y también con el cepillado estás removiendo las bacterias que son las generadoras del ácido. Entonces, por lo mismo, por esas acciones, tú empiezas a recuperar la curva. Agreguemos el flúor, que también va a ayudar a ese factor. Entonces, efectivamente. Pero aquí van a encontrar algunas otras interpretaciones de esta misma curva, porque van a escuchar ustedes que algunos clínicos van a decir que el mejor momento para lavarse los dientes es después de 20 minutos, después de 20 a 30 minutos, cuando el pH supere el nivel crítico. ¿Cuál es la razón? Porque dicen que el esmalte, al estar en condiciones de solubilidad, dicen que está más débil, y por ende es mejor que supere ese punto, que ya empiece a fortalecerse para ahí hacer el lavado. Eso es lo que dicen uno, ¿ah? Yo personalmente estoy absolutamente en desacuerdo, o sea, para nada le comparto esa presunción. Así como yo estoy diciendo que es mejor sentarse, comerse todas las galletas y lavarse los dientes inmediatamente, también van a escuchar a colegas que no están de acuerdo con esa hipótesis. En este aspecto, nosotros tenemos que ir desarrollando nuestro propio juicio, pero por lo pronto yo prefiero recuperar esta curva lo antes posible, sacarlo del punto de solubilización del esmalte, reducir el tiempo de ello y llevar lo más rápido posible a una condición de un pH más saludable para la superficie dentaria. ¿Bien? Aquí, ayer justamente buscando en internet, encontré este gráfico, donde Degumeau estima los tiempos en los cuales el diente está siendo sometido a condiciones de pH bajo 5.5, que es el pH crítico, y nos damos cuenta que un café con una media luna, un jugo natural, un caramelo, una bebida, un sándwich, un combo, ¿cierto que hay un combo? Una barra de cereales, un helado, que esto puede ser muy rutinario en cualquier dieta de nuestro mundo occidental u occidentalizado. Entonces, si nosotros nos ponemos a cuantificar los tiempos en los cuales hubo importantes momentos de exposición a pH bajo 5.5, nos damos cuenta que son notables. En lo que puede ser un desayuno, una colación, el almuerzo, la cena. Agreguemos que no nos lavamos los dientes, que para pasar la tarde me como un Super 8, un caramelo o una barrita de cereal. Entonces, en realidad, son muchos, y por ende la boca está permanentemente siendo afectada por estas condiciones. Obviamente, este gráfico no representa mi realidad de Rodrigo Fuentes, porque yo como y me lavo los dientes inmediatamente. Si como 10 veces, me lavo 10 veces los dientes. No estoy psicoseado por si acaso, pero yo privilegio la mantención de una boca limpia y fresca. Eso para mí es el concepto de una boca en condiciones de salud, que es lo que yo le transmito a mis pacientes. No te quedes con el sabor del café, disfruta de una boca limpia y fresca. Eso es, digamos, lo que uno le va transmitiendo a los pacientes cuando de algún modo buscamos estimularlos a que no generen ni se expongan a estos tiempos de exposiciones ácidos tan mantenidos. Nuevamente, un paquete de galletas te puede durar un montón de tiempo, un montón de rato. Imagínate cuando uno va al cine y compra unas palomitas de maíz. Uno compra el tambor, ¿cierto? El gigante, y ojalá que las palomitas te duren toda la película. Que ahora cada vez las películas son más largas, por lo menos 2 horas hasta 3 horas, y vamos a ver películas de esa duración. Entonces significa que fueron 3 horas de exposición, y la curva de recuperación no fueron nada 20 minutos ni 30 minutos, fueron 3 horas en que tus dientes estuvieron permanentemente expuestos a un ataque ácido, porque tu saliva fue llevada a esas condiciones
la placa bacteriana que recubre la superficie dentaria estuvo permanentemente trabajando, y obviamente ese biofilm estuvo feliz durante toda esa película, recibiendo las palomitas y produciendo productos de la metabolización, ¿cierto? Recuerden que consumen los hidratos de carbono, los incorporan, los procesan, y son su material de desecho, el ácido, el que termina generando esta solubilización, esta desmineralización de la superficie dentaria. ¿Bien? Entonces, aquí hay otro punto que se puede interpretar ya desde lo que son variantes en torno a lo que es esto de la curva de Stefan. Se dice que el pH crítico, como hemos reconocido en todas estas curvas, es 5.5, 5.5, el punto donde ocurre la solubilización del esmalte. Pero si tenemos una superficie de esmalte expuesto a flúor permanentemente, ese pH crítico tiene que ser más bajo, por eso se hace más resistente al ambiente ácido. Y se dice que está entre 4,5 y 5, un esmalte que está o ha estado expuesto a ambiente de flúor. Es decir, se vuelve más resistente y tiene que ser más ácido el ambiente para poder solubilizar esa superficie dentaria. ¿Ya? Entonces, todos estos aportes, y por eso me he detenido más acá, yo creo que fue una importante observación. Ojo que la curva de Stefan no es una teoría de caries. No, la teoría de caries primera que vimos es la teoría de Miller. Pero la observación y el aporte que hace este gráfico y con las diferentes interpretaciones que nosotros hemos podido hacer ahora, sin duda han contribuido enormemente a lo que es la comprensión también de las propiedades del esmalte, de las propiedades de la saliva, de los medios de tampón que debe cumplir la saliva en sí para que cumpla este rol, y por ello, entonces, todo el tiempo que le hemos dedicado a esta parte, que creo yo que es muy interesante y altamente relevante para la comprensión del concepto de la caries en sí. Profe, ¿Sí? y en el caso de lavarse los dientes antes, ¿no serviría un poco para amortiguar esa curva, para Sí, que no llegue tan abajo? por supuesto que sí, y ayuda y mucho. De hecho, la concepción actual de la prevención de caries parte señalando eso, que uno lo primero que debe hacer dentro del día es lavarse los dientes, justamente para que esa comunidad bacteriana que se desarrolló mientras tú estabas durmiendo y que creció, tú la lleves a un mínimo volumen luego de un cepillado eficiente. Entonces tú, cuando vas a comer, ya no está con un biofilm bien desarrollado, sino que es un biofilm que fue ya removido, que fue sacudido y desorganizado y minimizado. Por eso, efectivamente, si se lava antes, va a ayudar tremendamente a esta parte. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿y el agua contribuye algo como a regular esa curva? El agua sí, el agua también ayuda, pero principalmente porque trae otros iones, el flúor entre ellos, ¿ya? Así es que, y otras sales que también van a ayudar a tamponar. Acá, por si acaso, en lo que ayuda efectivamente a recuperar este pH es la saliva. Es la saliva en su componente acuoso, las proteínas que traen. Recuerden que las proteínas, como también tienen un pH asociado y también tienen esta propiedad de tamponar, las proteínas actúan como tampón, ayudan a regular esto. Y además de las proteínas, el bicarbonato, ¿ya? Entonces, presente en la saliva. El bicarbonato presente en la saliva, las proteínas en la saliva, son los que empujan esta curva hacia arriba. Eso, digamos, lo que regularmente pasa y que son los que hacen el trabajo. Y aquí podríamos hacer otro ejercicio. ¿Qué pasa si yo no estoy produciendo saliva o tengo sequedad bucal? ¿Qué pasa con esta curva? No tiende a mantener un pH neutro, se demora más. Se va a demorar mucho más. Es decir, esta parte de acá, el punto bajo, se va a mantener mucho más y le va a tomar mucho más tiempo en tratar de recuperar. Eso es lo que ocurre en una persona que tiene la boca seca, ya sea por medicación, por efectos colaterales de medicamentos o por condiciones locales como una deshidratación. Eso, o después de
un carrete, ¿cierto? Que también provoca sequedad bucal. Entonces, eso, digamos, son elementos que uno debe tener presente al momento de darle esta aplicabilidad a esta curva, que yo creo que es uno de los aportes más relevantes dentro de lo que es el concepto de la comprensión de la caries. ¿Ya? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. La tendencia a bajar el pH de la curva no tiene que ver con la carga enzimática, pero negativamente, por ejemplo, yo sabía que la digestión empezaba en la boca, entonces a lo mejor no tiende a bajar el pH cuando uno come por acción de las enzimas, y ellas mismas después ayudan a regular el pH. No, las enzimas no son las que bajan el pH. Recordemos que pensando en esta misma lógica que tú estás siguiendo del tubo digestivo, el pH estomacal es ácido porque se secreta ácido. No es por enzimas digestivas, es por el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene un pH 2 y eso le da un ambiente muy ácido. Y la mucosa tiene la capacidad de resistir y es la misma mucosa la que secreta el ácido, pero es porque directamente es ácido. Las enzimas se vierten en la boca y en el duodeno, que ya es fuera del estómago, preestómago en el caso de la boca, posestómago en el caso del duodeno, y en el duodeno es donde el páncreas secreta enzimas y el hígado secreta enzimas digestivas, pero el ácido es el estómago es una bolsa de ácido. ¿Por qué recalco esto? Porque en la boca no es ácido lo que como uno inicia el proceso digestivo, sino que con enzimas, pero las enzimas son proteínas y van a ayudar a tamponar. Entonces, no sería precisamente por el rol digestivo, ¿ya? Sino que por el ácido producido por las propias bacterias, ¿ya? Gracias.